Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase número 22 de nuestro curso de Geotecnia. Y hoy día vamos a ver un tema simplemente espectacular que tiene que ver con los flujos de agua en suelos, pero ya los vamos a empezar a ampliar. No solamente vamos a salir de los permeámetros, vamos a empezar a entrar en otro tipo de estructuras, como por ejemplo represas. Vamos a poder formalizar quizá un poquito más el tema de los permeámetros, ¿cierto? Vamos a ver teoría, ¿sí? Y vamos a ver cómo esta teoría se aplica a todo lo que es el escurrimiento de agua en geoestructuras en particular, como represas, excavaciones, túneles, etc. Entonces, un pequeño repaso de ¿qué es lo que hemos aprendido hasta ahora en toda esta sección referente a lo que es el escurrimiento de agua en suelos? Hemos aprendido sobre las propiedades físicas de aguas subterráneas, aprendimos la ley de Darcy y estuvimos viendo lo que es la permeabilidad en flujos de suelo. Sabemos que a través de los permeámetros podemos estimar la permeabilidad de un suelo. También sabemos y entendemos los principios básicos que controlan el flujo de agua en cuerpos de suelo que presentan estratificación, dependiendo si el escurrimiento, ¿cierto?, va en un circuito de suelos que están en paralelo o bien que van en serie, ¿no? Todo dependiendo de la dirección de escurrimiento. Con todas esas herramientas que hemos construido hasta ahora, podemos ampliar nuestro campo de aplicación y podemos ampliarlo a, por ejemplo, a estudios de represas. Si ustedes se fijan acá, tenemos un modelito de una represa, que es un modelito del colega Federico Fernández. Y ustedes ven aquí que esta represa tiene, ¿cierto? Tiene este muro, ¿cierto? Este es el muro de la represa. Y acá ustedes ven que está el nivel de agua en esta zona que hay acá. Y acá, si no se nota bien, ustedes pueden ver que hay un nivel de agua que está saliendo por el otro lado, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo importante? Aquí hay algunos temas de nomenclatura que es importante manejar para todo profesional de la ingeniería civil, ¿ya? Acá ustedes tienen este sector donde están las aguas a un nivel de altura más alto que al lado izquierdo, ¿cierto? Esta zona se llama zona de aguas arriba. Y esta es la zona de aguas abajo, ¿sí? Las represas también tienen pendientes en la zona de aguas abajo y tienen pendientes en las zonas de aguas arriba, ¿sí? Esas pendientes no tienen por qué ser iguales, ¿ya? Y en general, y desde una perspectiva de estabilidad, se dice que esto tiene una razón, ¿cierto? Aquí está la horizontal y aquí está la vertical, ¿sí? Entonces, generalmente habla de una razón cuando habla de pendiente. ¿Sí? Uno dice una pendiente, por ejemplo, de 1 es a 2, ¿ya? 1 es a 3, 1 es a 4. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que refiere? Claramente, la menor componente tiene que ser la vertical y la mayor la horizontal, ¿cierto? Porque en general las represas tienen esa, al menos las represas de tierra. Esto es una
y esto es importante que lo remarquemos acá. Esto es una presa de tierra. ¿Ya? Esto es una presa de tierra, es un modelo de una presa de tierra. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir si tenemos un cuerpo de suelo? ¿Cierto? Este modelo de presa de tierra que es similar a las presas de tierra que hay en el embalse La Paloma, ¿cierto? El embalse Los Aromos, en la quinta región de Valparaíso. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿O qué es lo que ustedes esperarían que ocurriera en vista de la condición que se observa en la pantalla? ¿Alguien que tenga alguna hipótesis respecto a eso? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir si hay diferentes alturas? ¿Qué tiene que existir si hay diferentes elevaciones? Yo sé que ustedes saben. ¿Quién puede compartir su hipótesis? ¿Qué es lo que tiene que existir? ¿Un flujo de Tiene que agua? existir un flujo. Tiene que existir un flujo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué es lo que pasa con estos flujos. Tiene que existir un flujo de agua, ¿cierto? Y ustedes lo que pueden ver en este video es que fíjense qué es lo que hace acá el colega. Existe flujo y él lo que hace es inyectar tinta para ver qué es lo que pasa con los flujos. Y fíjese qué es lo que pasa. Efectivamente, ¿sí? Se empieza a generar un escurrimiento y ese escurrimiento en absoluto, ¿cierto? Es lineal, ¿cierto? La tinta no se está yendo por una línea recta, la tinta se está yendo por una trayectoria que es curva. Y fíjese que él está inyectando la tinta, ¿cierto? A una cierta profundidad bajo el nivel de aguas arriba, y esta tinta está saliendo por por una zona que está a una cierta profundidad del nivel de aguas abajo. Lo mismo ocurre con la próxima tinta, ¿cierto? Con la tinta roja. La tinta roja también empieza a experimentar, empieza a desarrollar una trayectoria. Y esa trayectoria nuevamente no es lineal. ¿Sí? Esto es distinto a un permeámetro. Nosotros lo que observamos en los permeámetros es que en general si ponemos esta tinta, el escurrimiento generalmente va a ser bastante vertical. ¿Sí? Los permeámetros que estuvimos estudiando previamente, si uno hace este mismo ejemplo, pero con un permeámetro vertical, ya con un permeámetro, uno lo que empieza a ver es que la tinta se empieza a ir por una trayectoria bastante vertical, a diferencia de lo que nosotros estamos observando acá. Cuando se pone otra tinta, fíjense cómo se va el flujo, ¿sí? Nuevamente se vuelve a desarrollar una zona, ¿cierto? En la cual se observa el escurrimiento del agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que vamos a hacer la presentación de unos conceptos que son muy importantes y que los vamos a formalizar en la medida que nuestro contenido vaya avanzando. El primero, ¿ya? Y lo vamos a hacer en azul para ser consistente con los colores que hay ahí. Fíjense que acá, ¿cierto? Donde se desarrolla la trayectoria, a esto le vamos a llamar línea de flujo. ¿Sí? Esto va a ser ahí se ve un poquito mejor. Línea de flujo. Entonces, ahí tenemos que ahí hay una línea de flujo, ahí hay otra línea de flujo. Y ahí
también se desarrolló otra línea de flujo. Entonces, aquí está el punto de inicio, ¿cierto? Ahí es donde entra la partícula de agua al cuerpo de suelo, ¿cierto? Ya que se está también simulando un enrocado acá, pero para hacer el punto, pensemos en que ahí es donde entra el suelo, entra la partícula de agua. Y fíjense que acá lo que nosotros observamos es que si uno pasa una línea recta, una línea perpendicular a la línea de flujo, también puede pasar una línea perpendicular a la línea de flujo ahí, y también puede pasar una perpendicular a la línea de flujo ahí. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Y yo acá le estoy dando el spoiler, por así decirlo. ¿Ya? Esto lo vamos a formalizar. Matemáticamente uno puede demostrar que esto existe. Pero la manera en que vamos a trabajar los flujos de agua en cuerpos de suelo va a ser a través de lo que llamamos las redes de flujo, en las cuales existen estas líneas de flujo que les he estado comentando, pero perpendicular a ellas empiezan a aparecer unas líneas que vamos a llamar las líneas equipotenciales. Y las líneas equipotenciales con las líneas de flujo son siempre perpendiculares. Ahí existen ángulos rectos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo en esta sección del curso? Aprender a armar redes de flujo para aprender a caracterizar cómo son los escurrimientos de agua en una geoestructura en el ambiente que está dado, por ejemplo, cuando ustedes quieren evaluar qué es lo que pasa con los flujos de agua hacia un túnel, los flujos de agua en una represa o los flujos de agua en un permeámetro. ¿Ya? Esta materia, se los insisto, es entretenidísima, es espectacular, ¿sí? Porque aquí estamos viendo aún más, de manera más concreta, las aplicaciones de lo que ustedes van a estar desarrollando ya en muy poquitos años, en 1 año y medio, 2 años más, ¿cierto? Y que todo esto tiene una teoría que robustece todas las observaciones que nosotros de manera inicial estamos viendo a través de estos pequeños experimentos, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra misión acá? Nuestra misión acá va a ser identificar algunos elementos clave. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los niveles de agua que pueden existir en este escurrimiento? ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan, acá hay unas zonas que están medias secas, ¿no? Hay unas zonas que están medias secas, que están ahí, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque cuando existen este tipo de escurrimientos, en general, el escurrimiento no se da en todo el cuerpo de agua. Hay muchas veces en que sí lo hace, también depende de la geometría de la estructura que estemos evaluando. Pero en el caso de las represas, siempre generalmente tiende a haber una zona, ¿sí?, que lo ideal es que esté seca. Lo importante, si ustedes lo ven desde una perspectiva de tensiones efectivas, y ustedes saben que las tensiones efectivas son las tensiones totales menos las presiones de poro, y que los suelos necesitan estar a compresión, mientras más presiones de poro tengamos, ¿cierto?, más se pueden reducir las tensiones efectivas. Y si los suelos necesitan tensiones efectivas para su estabilidad, lo que vamos a buscar es que las presiones de poro, tratar de mantenerlas controladas y ojalá lo más bajo posible. Por lo tanto, estas líneas, ¿ya?, estas líneas que ustedes ven acá que están por sobre
En este caso, fíjese, aquí están por sobre el nivel de agua que está acá, ¿no? Y eso pasa por otros fenómenos, como por ejemplo la capilaridad, ¿sí? Pero lo ideal y lo que uno debiera observar es que generalmente aquí, ¿cierto? Si el nivel de agua está ahí, uno espera que los niveles de agua vayan por ahí, ¿sí? Y que la zona, y a esto le vamos a llamar el nivel freático, ¿sí? Nivel freático. ¿Y qué es lo que observamos acá? que por sobre el nivel freático siempre va a existir una línea que está, o sea, hay una altura que se da producto de la succión, ¿sí? Pero todos esos detalles los vamos a ver ahora muy explícitamente, ¿sí? Y vamos a hacer ejercicio y vamos a tomar supuesto. Aquí lo que estamos viendo es analizar este experimento que estamos presentando de manera bastante detallada. Dedito arriba que se entienden los conceptos. ¿Sí? Aquí estamos haciendo un spoiler de toda la materia. ¿Ya? Buenísimo. Ya. Antonia, Catherine, Marta, Valeria, Gonzalo, Iván. ¿Estamos todos en la misma página entonces? Buenísimo. Ya. Entonces, ¿qué es lo importante que vayamos viendo acá? Fíjense que, perdón, aquí hablamos de varios conceptos. Del nivel freático, existe una zona húmeda, aquí vamos a llamar esto, vamos a ponerlo con, vamos a poner esto, aquí corremos esto para terminar los conceptos. Y esto es con celeste quizás. No, amarillo, esta zona de acá, ¿ya? Es la zona, esta es la zona parcialmente saturada. Saturada sobre el nivel freático, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Y es que vamos a observar que cualquier cambio en el nivel freático significa que se va a almacenar o se va a liberar agua. Si el nivel freático sube, es que se está almacenando agua. Si el nivel freático baja, es que se está liberando agua. ¿Ya? Esto principalmente siempre lo vamos a hacer referido a las zonas saturadas. Volviendo a nuestra imagen, eso quiere decir de que nosotros en general, ¿sí? En el contexto de este curso, nos vamos a preocupar de toda esta zona inicialmente. ¿Y qué es lo que va a pasar sobre esa zona? Para efectos de este curso, vamos a suponer que la zona por sobre el nivel freático está seca. ¿Ya? Eso por ahora. ¿Sí? Más supuestos respecto a eso los podemos ir viendo en la medida que se van avanzando en los contenidos de la geotecnia. ¿Ya? Pero por ahora vamos a tomar ese supuesto fuerte y es que todo lo que está sobre el nivel freático está seco. ¿Ya? Es un supuesto fuerte importante, porque como ustedes pueden ver en este experimento, no necesariamente es así. Existe una zona a la cual se le llama zona parcialmente saturada. ¿Ya? Entonces, cambio en el nivel freático tiene que ver con el almacenamiento y liberación de agua. ¿Ya? Y esto también implica presiones de poro. Pero el otro concepto que también hemos conversado de manera bastante paulatina durante el curso, que es el concepto de exceso de presión de poros. Fíjense que estos conceptos son muy importantes. ¿Y por qué? Porque resulta, y acá voy a ver si resulta, se ve bien este experimento que estamos haciendo acá. Si ustedes tienen, esta es la mamadera de mi hijo pequeño. ¿Sí? Si ustedes tienen un cuerpo de agua, ¿cierto? Y este cuerpo de agua
que existe acá, ¿cierto? No está con suelo en su interior, pero supongamos que está con suelo en su interior y nosotros presionamos el nivel de agua, ¿cierto? Va a cambiar. Existe una correlación, ¿cierto? Si existe agua en un volumen, existe una correlación entre la altura que tiene este fluido según la presión que pueda estar existiendo, ¿cierto? Que esté eventualmente cambiando el volumen. Si ustedes se fijan en esta condición tal como esto está, ¿sí? Lo que ocurre es que aquí hay agua y esta agua está en un nivel hidrostático. Sin embargo, en la medida que yo le voy metiendo presión a esto, el nivel de agua eventualmente puede ir cambiando, ¿sí? Entonces, hay un concepto que tiene que ver con las presiones de poro, ¿cierto? Presiones de poro hidrostática, que es cuando esto está así, ¿cierto? Sin ningún efecto. Sin embargo, ¿sí? Si yo tengo un sistema en el cual, fíjese, si yo tengo un sistema en el cual tengo agua y ahora está esta mamadera y esta mamadera está completamente llena, ¿sí? Está completamente llena. ¿Qué pasa si yo empiezo a presionar esto? ¿Ya? Fíjense, el nivel de agua empieza a cambiar. Sin embargo, si llega un punto a partir del cual yo sigo presionando y no dejo que exista drenaje, lo que empieza a ocurrir es que el agua en su interior empieza a tomar presión. Y cuando yo libero esto, lo voy a alejar un poquito, estoy cerca del computador. Si yo no permito drenaje y aplico presión, existe presión que está siendo tomada por el agua. Y cuando la libero, ¿cierto? Existe flujo. ¿Sí? ¿Se vio el flujo? Quizás no se vio. Mire, fíjese. Voy a tener ahí, esto está así. Estoy presionando, ¿cierto? Ahí. Y fíjese. Saltó harta agua. ¿Ve? ¿Por qué pasa eso? Y es porque cuando no se permite drenaje, ya existe una carga exterior. Quien toma esa carga es el agua. Y por lo tanto, cuando el agua encuentra el medio o el sistema encuentra las condiciones para que el drenaje ocurra, empieza a existir flujo. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? Dedito arriba que sí, y en caso que no, que hayan consultas. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a conversar mucho de eso, de lo que es la presión de poros hidrostática y los excesos de presión de poro. ¿Por qué? Porque las presiones de poro en general, siempre que haya suelo con agua, las presiones de poro van a existir. El problema van a ser los excesos de presión de poro. Los problemas van a darse cuando existan cambios en las presiones de poros que van a inducir cambios en los niveles freáticos eventualmente. Y eso, como estamos dentro de un medio granular, eventualmente va a tener consecuencias en lo que respecta a los cambios de volumen. Considere esto, cada vez que ¿cierto? Se está presionando esto, existe un cambio de volumen, ¿no? Aquí, al permitirse drenaje, existe cambio de volumen. Sin embargo, cuando yo no permito drenaje, ¿cierto? Cuando yo no permito drenaje, no existe cambio de volumen. ¿Sí? Entonces se da cuenta lo importante que es y cómo eso se relaciona con las arcillas, porque considere esto. Las arcillas tienen muy baja permeabilidad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos un sistema de muy baja permeabilidad? Si tenemos un sistema de muy baja permeabilidad, ¿qué es lo que ocurre? Que si llega una carga y esa carga es lo suficientemente rápida para que el agua no alcance a escurrir, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que
como la carga es más rápida que la velocidad a la cual el agua puede drenar, ¿sí? Esto lo estamos explicando de una manera bastante, por así decirlo, bastante, llamémosle, tratando de traspasar el concepto de la manera más fácil posible. Si tenemos una carga que es muy rápida y la capacidad del agua de drenar de ese espacio no es fácil, porque la permeabilidad del suelo es muy baja, lo que ocurre es que en el fondo, ¿quién toma toda esa carga? Si se aplica una carga y el agua trata de escapar del medio granular, pero no lo logra, ¿quién toma esa carga entonces? ¿Quién me cuenta su hipótesis? ¿Andrés? ¿Juan? ¿Antonia? ¿Martín? ¿Iván? ¿Marta? ¿Javiera? ¿Quién toma esa carga? Este concepto es súper importante, es clave. Vamos nuevamente a la situación. Esto lo hemos conversado en sesiones anteriores. Tiene que ver con el ejercicio de la mamadera. Tenemos un sistema en el cual se aplica una carga que es tal que el agua no logra escapar del medio granular. ¿Quién toma la carga entonces? Hagan el símil con la mamadera. ¿Quién toma toda la carga? ¿El agua tiene que tomar la carga? El agua tiene que tomar la carga. El agua tiene que tomar la carga. Exactamente, Javi. Es el agua el que toma la carga. Por lo tanto, fíjense en esta situación. Inicialmente, si todo está tranquilo, no hay carga aplicada y tenemos una masa de suelo que está saturada con un nivel freático, el agua está a presión de poro hidrostática. Sin embargo, si llega una carga rápida, ¿sí? Llega una carga rápida con una velocidad tal que el agua no logra escapar, no logra escurrir por los poros, en el fondo se genera una situación tal en que el agua queda atrapada, que es equivalente al ejercicio de tener el agua en la mamadera, ¿cierto? Sin dejarla salir y uno presionándola por fuera. Eso es lo que se genera. Es exactamente la misma condición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa agua eventualmente tiene que empezar a drenar en algún minuto. ¿Sí? Entonces, esa presión que el agua toma por sobre la hidrostática en una condición tal que el drenaje no se permite, es lo que se llama exceso de presión de poros. Y es a esas condiciones que nos vamos a referir cuando hablemos de condición drenada, y condición no drenada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la condición drenada? La condición drenada va a ser, ¿cierto? Esto perfectamente puede estar reflejando lo que pasa en un poro. Entonces, la condición drenada es que ante cambios de presión, ¿cierto? Existe flujo. ¿Sí? Ante cambio de presión existe flujo, pero el agua no tiene problemas para drenar. No existen excesos de presión de poros. ¿Sí? No existen excesos. En esta situación, fíjese, en esta situación no existen excesos, porque el flujo se permite. ¿Cierto? Si existe una condición tal que cambia el nivel freático, el agua puede escurrir sin problema y por lo tanto solamente hay presión de poros hidrostática. Sin embargo, si estamos en una condición tal en que esto no se permite el flujo, ¿sí? Lo que empieza a ocurrir es que el agua empieza a tomar esta carga, ¿cierto? El agua empieza a tomar esta carga. Por lo tanto, en esta condición, fíjese, en esta condición que es de no drenaje, vamos a tener una presión de poros que está dada por la presión de poros hidrostática inicial más
el exceso de presión de poros que se genera por sobre la hidrostática. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando el drenaje se permita, lo que ocurre es que existe flujo. Mira, hagamos el ejercicio no. Cuando el suelo encuentra condiciones de drenaje, existe flujo, ¿cierto? Existe flujo, ¿cierto? Existe flujo. Y vuelve nuevamente a la condición hidrostática. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? Dedito arriba que sí. Podemos estar toda la clase en esto, pero es súper importante que se entienda el concepto de presión hidrostática de poros y exceso de presión de poros, que es por sobre la hidrostática. Esa presión de poros puede ser positiva o negativa y se puede generar tanto en condiciones en que el nivel freático sube o el nivel freático baja. ¿Ya? Aquí lo estamos haciendo en un caso en que el exceso de presión de poros es positivo. ¿Ya? El exceso de presión de poros es positivo. ¿Ya? Entonces, súper importante ese concepto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en zonas saturadas va a existir almacenamiento en liberación de agua. ¿Sí? Y bajo esas condiciones, dependiendo de las cargas que actúen sobre el sistema, vamos a tener presiones de poros o bien vamos a tener excesos de presiones de poro. Fíjense qué también significa eso. Es súper profundo lo que estamos conversando. Porque si existe una condición drenada en la cual se da el drenaje y permite que el agua fluya, ¿qué es lo que también está ocurriendo? Fíjense en eso. Si este cuerpo está saturado, el cuerpo de suelo está saturado, y hay escurrimiento de agua, ¿qué es lo que significa que está ocurriendo en la masa de suelo? ¿Qué es lo que pasa si hay drenaje y el cuerpo está saturado y hay drenaje? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir con el cuerpo? Con el cuerpo de suelo con agua. ¿Qué creen ustedes que tiene que ocurrir? El cuerpo del suelo debería perder agua. Pero si Para estar saturado. ya, ¿y qué significa eso desde una perspectiva física para ese cuerpo? En términos, llámele de tamaño. Disminuye su tamaño. Pero ¿por qué? Más que el concepto de tamaño, pensemos en otro concepto que es importante. ¿Qué es lo que está cambiando entonces ese cuerpo? El principio de Arquímedes, ¿qué es lo que significa? Si se está perdiendo agua y el suelo está saturado, ¿qué es lo que significa que le está pasando a ese cuerpo? Javi, no apague el micrófono. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué pasa con el volumen? El agua es un reflejo. Si el cuerpo está saturado, el cambio de agua, el cambio en los volúmenes de agua también de alguna manera refleja el cambio de volumen, ¿o no? Dedito arriba que sí. Gabriel, Catherine, Marta, Valeria, Gonzalo, Andrés, Juan. La condición drenada implica un cambio de volumen. La condición no drenada implica volumen constante. ¿Sí? Fíjese, volvamos al ejercicio. Ya no me queda mucha agüita acá. Volvamos al ejercicio. Si nosotros tenemos esto y esto no se permite el drenaje, acá no hay cambio de volumen. ¿Sí? Si nosotros estamos en esta condición y el drenaje se permite, ¿cierto? El drenaje se permite, empieza a salir agüita, que es un reflejo de que el volumen está cambiando. ¿Sí? Sin embargo, si yo tengo esto tapado, no se permite el cambio de volumen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en los sistemas de suelo?
que dependiendo de las cargas, si tenemos una carga muy rápida, ¿cierto? De manera tal que se genera una condición no drenada, no hay cambio de volumen. Toda el agua la toma, toda la carga la toma el agua. Sin embargo, va a llegar un minuto en que el agua de a poco va a empezar a escurrir, ¿no? Y se va a empezar de a poco a transformar esto en una condición tal que va a escurrir el flujo hasta que nuevamente los excesos de presión de poros bajen a sus niveles hidrostáticos. ¿Ya? Y eso es súper importante porque eso implica ese proceso, ¿cierto? Inicialmente, carga rápida, el agua no puede salir, se generan excesos de presiones de poro, ¿sí? Pero eso en algún minuto se va a empezar a liberar. ¿Y cómo se libera? Ese exceso de presión de poros tiene que liberarse. ¿Y cómo se libera? Se empieza a disipar. Y se empieza a disipar y esto empieza a inducir un flujo. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto va a volver a su estado inicial hidrostático, cambiando de volumen, ¿cierto? Y vamos a pasar de una condición no drenada a una condición nuevamente hidrostática. ¿Ya? Este concepto que hemos estudiado acá es, que también lo conversamos hace algunas sesiones atrás, es la clave de nuestro curso. ¿Ya? Es la clave. Entonces, fíjense, si la carga hidráulica disminuye, ¿cierto? Si el nivel piezométrico disminuye, la presión de poros disminuye. Si las presiones de poros disminuyen, la tensión efectiva aumenta. El agua se libera y fíjese, el índice de vacío baja. El índice de vacío es un reflejo de qué es lo que pasa también en el volumen de suelo. ¿Sí? En este contexto vamos a hacer una definición. Y esa definición tiene que ver con el almacenamiento específico. Y el almacenamiento específico lo vamos a denominar como el agua por unidad de volumen que se almacena o se libera, producto de esta compresibilidad del esqueleto mineral y del agua en los poros, por cambios en el nivel de agua del acuífero. ¿Sí? Acuérdese siempre del concepto que hablamos ahora con la botellita. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la definición formal, matemática, del almacenamiento específico? Va a estar dado por esta expresión. El almacenamiento específico va a estar dado por la variación en el volumen de agua con respecto al volumen total en una variación de altura. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo se explicita eso como ecuación? El delta V del agua, partido por el volumen total, por el delta H, ¿cierto? El volumen total por el delta H. ¿Sí? Y esto, las unidades son 1 partido por longitud. Entonces, importantísimo, el almacenamiento específico no es lo mismo que la capacidad específica. ¿Sí? Hay que tener muy claro algunos de los conceptos que hemos ido revisando durante nuestro curso. ¿Ya? Con todo este preámbulo que hemos estado conversando respecto a condición hidrostática, condición drenada, condición no drenada, flujo, ¿cierto? Vayamos a lo que son los flujos en medios porosos. Para sentar el caso, ¿ya? Y sin pérdida de generalidad, vamos a estudiar el flujo unidimensional y eso que se hace en el flujo bidimensional es exactamente lo mismo que se hace para el flujo bidimensional y tridimensional. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a tomar un supuesto, y este supuesto es que la teoría, por así decirlo, de conservación es válida para un cuerpo de suelo. Y vamos a suponer de que en este cuerpo de suelo que estamos evaluando acá, aquí vamos a ponerle que este es un cuerpo de suelo, existe un caudal que entra y hay un caudal que sale, ¿cierto? En una distancia dada por dx. Este es un elemento diferencial, por lo tanto existe un dx, existe un dz y también existe un dy. ¿Sí?
En este caso, para este caso que estamos viendo, donde existe solamente flujo unidimensional, el DI puede ser perfectamente 1, unitario. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos? Que la masa que sale menos la masa que entra es igual al diferencial de masa en este cuerpo de suelos, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre si nosotros dividimos a ambos lados por dt? Lo que ocurre es que queda esta expresión que está aquí, ¿cierto? En el fondo, el dm a dt es la tasa de variación de la masa dentro de ese cuerpo. Y eso se refleja con el m punto, ¿no? Entonces, la masa se puede reescribir en términos de densidad y los volúmenes, ¿cierto? Y por lo tanto, el volumen, la masa que sale, ¿sí?, está dada por esa expresión de ahí. Ahora, fíjense en esto. La masa es la densidad por el volumen. Por lo tanto, el m punto debería ser de ρ a dt por volumen de agua más el ρ por el dB del agua con respecto al tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué supuesto importante acá tenemos que tomar? Y es que el fluido es incompresible. Y eso implica que este término es cero. Por lo tanto, el dm a dt es igual a ρ por el dB del agua sobre el dt. ¿Sí? Por lo tanto, si asumimos el flujo incompresible, tenemos eso. Y tomando la definición de almacenamiento específico, donde nosotros sabemos que la variable almacenamiento específico está dado por esa expresión, donde el delta V corresponde al delta V del agua, si nosotros tomamos esto y lo reemplazamos ahí, lo que nos queda es esta expresión que está acá, donde lo que obtenemos es que el m punto, ¿sí?, la variación temporal de la masa dentro de ese cuerpo de suelo, ¿cierto? Esto refiere a masa de agua, ¿sí? Esta variación temporal depende de la densidad, el volumen total, almacenamiento específico, pero variablemente desde una perspectiva temporal está dado por la variación de la altura piezométrica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestro m punto finalmente queda expresado de esa manera. Y si nosotros sabemos esto, ¿sí?, basta que la expresión que habíamos obtenido, que está de acá, ahora la reemplacemos ahí, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Que nos queda que esa expresión que pusimos, ¿cierto?, está dada por esa igualdad. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? De x, perdón, no. ¿A quiénes están en todos los términos? El de y. Delta z. ¿Sí? Y el ρ. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda esa expresión que trabajamos queda simplemente de esta manera, ¿sí? Y fíjese en esto. Tenemos esa expresión, pero fíjese que nosotros sabemos que la velocidad es k por i, ¿no? Pero desde una perspectiva matemática, nosotros, ¿por qué siempre trabajamos con b igual k por i?
Porque cuando estamos viendo el permeámetro, cuando estamos viendo el gradiente en esta represa, nosotros sabemos el escurrimiento, nosotros sabemos la dirección de escurrimiento y sabemos que esta dirección de escurrimiento es desde la zona de mayor altura hacia la de menor altura. Intuitivamente nosotros le estamos poniendo el signo, pero matemáticamente, desde una perspectiva teórica, la manera en que debe ser incorporado el concepto B igual K por I debe ser hecho con el signo menos, porque es el signo menos el que matemáticamente, ¿cierto?, reconoce desde una perspectiva teórica el hecho de que los escurrimientos se dan desde una zona de mayor altura hacia una zona de menor altura. Ojo, que estas alturas refieren a alturas piezométricas, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros sabemos eso, y además, fíjense en esto, acá nosotros tenemos en el fondo un diferencial, ¿no? Porque el B que sale, fíjese, el B que sale, si nosotros vamos al dibujito, el B que sale y el B que entra, si este es X, este es X más delta X. Por lo tanto, el B que sale, estrictamente hablando, ese estaría evaluado en X más delta X y este en X. Y todo eso partido en delta X, por lo tanto ustedes pueden ver ahí que al momento de expresar esto en términos de límite, son derivadas. Y por lo tanto, si nosotros sabemos eso y reemplazamos eso en esta expresión que está acá, lo que obtenemos es esa ecuación. Es esa ecuación diferencial, que es súper importante. ¿Por qué? Porque es una ecuación diferencial que reconoce dos aspectos del flujo. Que reconoce cambios temporales y espaciales. Del flujo. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos esa expresión y fíjese que aparece la permeabilidad y aparece la permeabilidad en la dirección de ese flujo. ¿Sí? Y aparece el almacenamiento, aparece la altura y esa es nuestra variable, ¿no? El nivel piezométrico. ¿Ya? Y esta es la ecuación diferencial que evidencia la dependencia espacial y temporal de la energía asociada a un flujo de agua. Ahora bien, este análisis que nosotros hemos hecho para una dimensión es válido para 2 dimensiones, para 3 dimensiones. Mi sugerencia es que lo hagan, ¿ya? Es muy directo, tal como en este caso. ¿Sí? Y ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo quedan estas ecuaciones? ¿Cómo quedan estas expresiones? En 2 dimensiones, perdón, ahí. En 2 dimensiones queda kx por d2h a dx2 más ki por d2h a di2 igual al almacenamiento específico por el dh a dt. Y esto es flujo bidimensional. ¿Qué significa flujo bidimensional? Nosotros estábamos con ese cuerpo donde esto entraba por ahí y salía por acá. Sin embargo, en el bidimensional, lo que puede ocurrir también, por eso es que los animo a que lo hagan, es que ustedes pueden tener flujo en esa dirección. Tienen flujo en las 2 direcciones. Que eso es lo que ocurre en la represa que estuvimos estudiando al inicio, ¿cierto? Y 3 dimensiones, ¿ya qué significa? Obviamente 3 dimensiones significa que estamos
con un cubito, donde tenemos un flujo de entrada, un flujo de salida, ¿cierto? Un QX, QX de salida, QX de salida, un QX de entrada, un QI de entrada y un QI de salida, y que acá tenemos un QZ de entrada y tenemos un QZ de salida. ¿Sí? Entonces, los animo a que repliquen este análisis para que vean que estas ecuaciones son igualmente válidas. ¿Ya? Ahora bien, si nosotros analizamos esto, ¿sí? Esta es una ecuación diferencial en la cual existe una componente espacial y una componente temporal. Estrictamente hablando, para resolverla, deberíamos trabajar con análisis de Fourier, ¿cierto? Con la transformada de Fourier. La transformada de Fourier sería una de las herramientas con la que podríamos resolver esto. Sin embargo, podemos tomar un supuesto, ¿sí? Para analizar una geoestructura. Y ese supuesto podría ser de que todos los aspectos temporales están fuera del análisis, lo que implicaría que el dH de t se impone que es 0. Obviamente en sistemas reales existe una parte transiente, que es la parte temporal, donde el dH de t no se puede hacer 0. Sin embargo, cuando esto alcance el equilibrio, ¿ya? Y se logra un régimen permanente, cuando ya esto está fuera de lo que es el régimen transiente, que es el régimen donde se evidencian estos cambios, ahí uno puede hablar de régimen permanente, donde el régimen permanente lo que hace es imponer el término de h a de t igual a 0. ¿Ya? Cuando tenemos esa condición, nuestra ecuación queda kx por d2h a dx2 más ki de 2h a di2. ¿Sí? Y acá, simplemente para que se recuerden este concepto que habíamos conversado en una de las sesiones anteriores, el KH en general, ¿no? En general, el KH es mayor que el KB. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que esa ecuación es igual a 0. Y esta ecuación es la ecuación que se conoce como la ecuación de Laplace para flujos de agua en medios porosos, y que dice kx por d2h a dx2 más k por i por d2h a di2 igual 0. ¿Ya? Ahora, si nosotros volvemos a hacer otro supuesto fuerte, en el cual imponemos que el medio es homogéneo e isótropo, el kx, el ki y el kz van a ser iguales, con lo cual nuestra ecuación queda de esa expresión, ¿sí? Queda con esa expresión de 2h a dx2 más de 2h a di2 igual a 0. ¿Sí? Y eso no es nada más que el laplaciano de la altura igual a 0. Este laplaciano queda de esta manera en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas. Y queda de esta manera en coordenadas cilíndricas, y queda de esta manera en coordenadas esféricas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que si queremos resolver por ahora un problema de escurrimientos de flujo en suelos, nuestro principal objetivo va a ser resolver esa ecuación, o bien esa, ¿ya? Porque esa ecuación
supuesto fuerte. Aquí estamos suponiendo Kx igual Ki. En el caso que ese supuesto no se cumpla, la ecuación a resolver va a ser esa. ¿Ya? Y eso es resolver el laplaciano de la altura. ¿Ya? Y para resolverla, vamos a trabajar de algunas maneras que las vamos a detallar en la próxima clase. Pero esas herramientas que vamos a ver, ¿sí? Porque generalmente estas ecuaciones están asociadas a una función potencial. Y lo que vamos a ir viendo es que en el fondo lo que vamos a estar buscando resolver a través de la resolución de esa ecuación es entender qué es lo que pasa cuando existe un escurrimiento con las líneas de flujo y con las líneas equipotenciales. Las líneas de flujo es la dirección en la cual escurre el flujo, ¿no? Dirección de escurrimiento. Y las equipotenciales son las líneas para las cuales el nivel, llamémosle altura, para las cuales el nivel piezométrico es el mismo. Son líneas para las cuales el H va a ser siempre el mismo. Y si ustedes recuerdan que el H, en el fondo que es el Bernoulli, está dado por la altura de presión más la altura de velocidad más la altura geométrica, el entender ese concepto de las líneas de flujo y las líneas equipotenciales es lo que nos va a permitir entender cómo es que uno, por ejemplo, puede, además de entender cómo escurren los flujos a través de estas geoestructuras, cuáles pueden ser aquellos puntos estratégicos que también nos permiten monitorearlas, en el caso que así sea, a través de, por ejemplo, algunas herramientas como los piezómetros. ¿Ya? Entonces, esta expresión de acá, el D2H ADX2 más D2H DI2, en el fondo nos va a entregar esto de que existen líneas de flujo y equipotenciales, que son perpendiculares entre ellas, y vamos a ver lo que es la resolución de la ecuación de Laplace a través de lo que se llama la solución directa, lo vamos a ver a través de redes de flujo y lo vamos a ver a través de metodologías numéricas. Y en ese contexto vamos a resolverlo de manera numérica a través de una herramienta que hoy en día es muy sencilla, como por ejemplo Excel. ¿Ya? Salvo que hayan dudas, consultas, preguntas con respecto a lo que estuvimos estudiando el día de hoy. Me despido, que estén muy bien y nos vemos el día lunes, ¿ya? Así que eso era lo que tenía para compartir el día de hoy con ustedes. Quedo atento a sus consultas. Muchas gracias y nos vemos. Chao, chao.